ver en esta ocasión, que es el tema de columnas. En esta ocasión vamos a continuar con lo que corresponde a esta temática. Vamos a compartir pantalla, les pido disculpas mientras encuentro el documento. Y vamos a hacer la grabación, ojalá no se me olvide. Muy bien, entonces vamos a entrar entonces en esta materia. Vamos a observar algunos aspectos particulares importantes de lo que corresponde al diseño de análisis y diseño de columnas. Una parte de análisis diría yo, porque el análisis previo es el análisis estructural, donde se ha hecho una determinación de las fuerzas axiales, o sea, la carga PSU sobre la columna, y también se ha hecho un análisis previo de el momento flector. Obviamente esto se tiene cuando la columna en particular proviene ya del desglosamiento, o sea, cuando uno mentalmente o teóricamente o sobre el papel desprende los elementos que constituyen a un compuesto mayor, que es un pórtico que puede ser tridimensional o que puede ser plano, pero que allí se encuentran columnas y vigas, y de allí, previo, cálculo estructural o análisis estructural que se hubiese hecho sobre el pórtico con las cargas que se hayan previsto, etcétera, etcétera, con las dimensiones que se hayan previsto en cuanto a luces de vigas, alturas de pisos, secciones transversales de los elementos que constituyen a esos pórticos, pues se tendrá que, posterior al análisis estructural, desprender, digamos, las columnas así de sus respectivos nudos superior e inferior y analizar esa columna a la luz de la acción que tiene en ese momento, que sería la carga axial, el momento flector, las fuerzas cortantes, los momentos torsores eventualmente, y todo eso analizado en los dos nudos, ¿no? Nudo superior y nudo inferior. Entonces, al hacer eso, ya tendrá que dedicarse. Entonces, previamente ha habido un análisis estructural, luego viene un análisis en particular, antes de entrar al diseño, un análisis de las particularidades de la columna. Sí, el análisis consiste en ver si la columna es corta o es larga. Si es, vamos a mirar ahora si es una columna contraventeada o no contraventeada. Esos términos los vamos a tratar de conocer ahora. Conocer, qué sé yo, cómo se va a disponer el refuerzo metálico, en este caso las barras de refuerzo que se van a colocar inmersas en la sección de concreto,
con un recubrimiento en todo su contorno y pues el concreto ya debe haberse pensado cuál es, porque cuando uno hace análisis estructural ya tiene que haberse definido cuál era el concreto que definió, también debe haberse definido el acero de refuerzo, qué tipo de acero iba a emplear, porque precisamente esos valores, sobre todo el del concreto, uno lo requiere mucho en el momento en que va a hacer el análisis estructural para conocer, conociendo del concreto, se puede conocer qué es el módulo de elasticidad y por tanto con el módulo de elasticidad podemos conocer la rigidez flexionante. Recuerden que la rigidez flexionante es el producto del módulo de elasticidad por la inercia de la sección del elemento que se esté considerando. Entonces, esa es una situación que debe haber sido definida. Entonces, cuando uno ya va a diseñar la columna, analizarla y diseñarla en particular o puntualmente, ya no tiene que pensar en el concreto y en el acero, salvo que en el diseño mismo ocurriesen cosas que son demasiado exageradas, que a lo mejor el refuerzo podría darse, pero eso es muy escaso, que diga, hombre, es que con este concreto y este acero que se eligió previamente antes de hacer el análisis de la estructura del pórtico plano o tridimensional, hombre, se cometió una falta porque aquí estamos encontrando que el acero de refuerzo no alcanza en las secciones transversales de las columnas que se han adoptado. Podría ser, entonces eso podría obligarlo a que se redimensione y luego se vuelva a hacer otro análisis estructural del pórtico, sea plano o tridimensional, para poder corregir un posible problema en particular que se tenga de una sección transversal realmente muy pequeña o relativamente pequeña, que cuando uno va a diseñar la columna resulta que el acero de refuerzo es muy alto, no alcanza en esa sección, entonces eso es lo que conduciría a tomar esa decisión de volver a rediseñar o reanalizar la estructura. Bueno, contando con que ya se ha hecho un análisis previo en el que pues un análisis estructural correcto, ahora viene el análisis en particular, entonces decía yo que hay que mirar si la columna es corta o es esbelta, ¿no? Es corta o es larga, diría, pero en lugar de largo se dice esbelto, el elemento es esbelto. Eh, si la columna va a estar contraventeada o no, eso ya lo daría también las magnitudes de los desplazamientos laterales que se aprecian en el análisis estructural. Eh, ¿Qué otras cosas se podrían dar? Pues analizar en particular la forma, si la columna se ha preconcebido que sea una columna de sección circular o de sección rectangular o de sección en forma de C o de L o de I, qué sé yo. Pueden haber columnas con secciones eh, fuera de lo clásico que uno siempre piensa que es una columna en general rectangular, ¿no? Bueno, habrá que hacer una serie de consideraciones particulares que corresponden al análisis en particular. Una vez se hayan definido estas situaciones, entonces se diseña la columna. Entonces hay que definir unos parámetros o unos elementos de juicio, diría yo, que son la relación de esbeltez, para poder decidir si la columna es larga o corta, o es esbelta o corta. Pues particularidades también como lo de la condición de desplazamiento transversal o desalojamiento lateral, que es lo mismo que decir no contraventeado o no arrastrado, términos que vamos a ver luego. También habría que ver cómo se va a enfocar el diseño, si se va a enfocar uniaxial solamente o biaxial. Es decir, es decir, se va a analizar la columna en el plano o en el espacio. Se va a hacer un análisis entonces respecto a si se hace una consideración de los efectos uniaxiales o biaxiales, tanto en la carga como en el momento flector.
y también, por supuesto, por las fuerzas cortantes que actúan. Todo aquello se desprende de los datos encontrados en el análisis estructural. Importante entonces el análisis estructural, ¿no? El análisis estructural es fundamental para tener, digamos, la forma de hacer un análisis en particular del elemento que se va a diseñar y diseñarlo efectivamente. Todo ello es resultado de, será bien si el análisis estructural estuvo bien. Si el análisis estructural estuvo mal, se obviaron o se suprimieron o se pasaron por alto ciertas cosas, pues lo que se tiene es entonces eso para hacer el análisis y diseño en particular de un elemento, digamos puntualmente en este caso, como es una columna. Entonces, importante en el caso de diseños de estructuras que tienen varios elementos estructurales, como suelen ser los pórticos tridimensionales de los edificios. Tiene que haberse hecho un análisis bien concienzudo, bien cuidadoso, para que la parte siguiente, que es el diseño de vigas en las dos direcciones, diseño de columnas, diseño de cimentaciones, todo eso esté garantizado que va a ser bueno y que va a responder pues a las exigencias que tenga la estructura a nivel global. Muy bien, entonces observemos aquí en esta parte, miremos unos aspectos que tienen que ver, miremos a ver, no sé dónde está aquí, ya hayamos visto esta parte. Bueno, miremos así voy a ir saltando, pero la idea es cómo llegar a observar luego eh, parámetros y aspectos importantes que se requieren. Entonces vamos a mirar, por ejemplo, esta página 281, dice columnas con carga axial. Se supone que solamente tiene carga axial, no hay momento rector en este caso. Obtener una expresión de diseño para columnas cortas con carga axial por medio de la teoría de la elasticidad, aclarando la expresión actualmente en uso y su relación con las denominadas cargas de servicio. Este es como un inicio para nuestro propósito. Miremos a ver qué se tiene aquí. Se aplican en todo caso las teorías que se vieron en el concreto armado 1. Vamos a ver, dice, al someter a una columna una carga P debería cortarse delta, que en los respectivos periodos elásticos del concreto y del refuerzo significa, entonces miremos la columnita, pues la figura 6-7, lo más simple posible, con unas 4 barras en las esquinas, supuesta una columna P aquí, carga de servicio, y que frente a esa carga se acortaría una magnitud delta, ¿no? Esa delta es la que quiere como asemejarse aquí a la deformación unitaria del concreto y a la deformación unitaria del acero. Recuerden que estas deformaciones, si se acuerdan del cilindro de concreto, suponíamos allá que era el acortamiento delta dividido sobre la altura de la probeta cilíndrica. Ustedes se acuerdan cuando mirábamos incluso en el concreto hidráulico, luego vimos algo en el concreto armado 1, hablaba yo sobre las deformaciones unitarias, obviamente, no algo, siempre hablamos sobre las deformaciones unitarias, de la deformación del concreto a la compresión y la deformación del acero a la tracción. Aquí el autor trata de asemejar algo que de pronto entra en conflicto con nuestra mente, pero no se dejen, pues, digamos, atormentar por eso. Pero él dice un acortamiento de la columna físico, asemejándolo a una deformación unitaria que realmente la muestra aquí, haciendo la semejanza con las deformaciones unitarias del concreto y del acero. Pero una cosa es un acortamiento y otra cosa es una deformación, ¿no? Eso sí, tengamos en cuenta que hay como una especie de confusión, luego tratamos de aclarar eso. En todo caso, aceptenlo de buena forma. Eso C sería entonces la deformación unitaria que iguala el esfuerzo sobre el módulo de elasticidad de cualquier material. Este sería lo correspondiente al concreto y al acero este. Luego tenemos que el F sub S es igual a NF sub C. Esto es algo que lo recordamos del concreto armado 1 cuando veíamos el método de ASD.
¿no? Eh, ASD, sí, Admissible Stress Design, ¿no? Entonces, el esfuerzo en el acero es igual a la relación modular N, que es E sub S sobre E sub C multiplicado por F sub C. Muy bien, aquí abajo, perdón, aparece, si se denomina A sub G, vaya teniendo en cuenta que A sub G es el área bruta de la sección expresada en metros cuadrados, o puede ser en milímetros o en pulgadas, eso no tiene problema. Recuerden siempre que uno adoptado tiene una terminología o una nomenclatura mejor. Nomenclatura es el nombre que se le da a los asuntos en particular, y aquí el asunto en particular es el área, y el área es el área bruta y se llama A sub G, dice área bruta de la sección expresada en metros cuadrados. El A sub G menos el A sub ST no lo han definido antes. El A sub ST es toda el área del refuerzo longitudinal que existe. Son 4 barras que tenemos aquí. Entonces, el A sub ST va a ser esa área. Ahora vamos a diferenciar del A sub S, que es de vigas. Aquí el A sub ST es porque es el área de refuerzo total que habría en la sección de manera longitudinal. Aquí lo dice, aquí A sub ST debía habérselo definido antes. Área total de refuerzo longitudinal expresada en metros cuadrados. Entonces, el área neta viene a ser igual al área total del concreto menos el área de las barras ocupadas en la sección transversal. Uno en la sección hace un corte transversal y uno ve todas las barras que van saliendo en forma longitudinal, de manera que recuerden estas tres: A sub G, al refuerzo, que área total de concreto; A sub ST, área total del acero, descontando del concreto el área del acero, nos da el área neta, ¿no? El área neta, que no la definen aquí, pero bueno, la van a emplear aquí. Dice, se puede plantear entonces que la fuerza que viene de arriba, ojo, la fuerza viene de arriba, va a estar equilibrada por una fuerza que viene de abajo. ¿Cuál es la fuerza de abajo para arriba? Sería A sub G menos A sub ST, que sería el área neta multiplicada por el esfuerzo del concreto. Aquí estamos empleando esfuerzos de trabajo. Recuerden, aquí no estamos empleando esfuerzos ni de la resistencia F'C, ni del acero F sub Y, sino esfuerzos de trabajo F sub C. Entonces, A sub G menos A sub ST por F sub C más A sub ST multiplicado por F sub S. Entonces, claro, esta es respuesta del concreto y esta es respuesta del acero, que equilibran a la fuerza impuesta desde afuera, que viene de arriba hacia abajo, que es P. Entonces, aquí haciendo entonces una consideración adicional, sino que simplemente reemplazan a F sub S por el F sub C y se obtiene esa expresión y la simplifica haciendo una factorización y finalmente se llega a esa expresión de que la fuerza aplicada sin mayorar, fuerza de servicio, diría yo, carga de servicio, si empleamos el método ASD, sería igual al esfuerzo de trabajo del concreto multiplicado por el A sub G, que es el área bruta del concreto, más n-1 por A sub ST, que resulta de la factorización. Entonces tenemos esa expresión. Vamos a la página siguiente. Dice, esta expresión que permitirá el diseño, obtención de A sub G y A sub ST de una columna en función de la carga P, ha sido abandonada en la actualidad por las siguientes consideraciones sobre el material concreto que nos impiden igualar las deformaciones. Entonces, dice que es mejor no seguir con eso. Aquí hay unas relaciones del concreto, no es un material elástico, tal cosa. Entonces, más bien pasamos al siguiente párrafo. Dice, experimentalmente se ha logrado establecer la carga de falla de una columna sostenida a carga axial según la expresión. Ojo, experimentalmente se ha logrado establecer la carga de falla de una columna sometida a carga axial según la expresión. ¿Qué se tiene? Se tiene P sub n, que es la carga nominal, P sub n, que es igual a P sub, que es la carga de diseño, dividido entre phi, que es el factor de reducción de capacidad de la sección, o sea, el factor de reducción de resistencia. Nosotros ya lo conocemos que en flexión, cuando veíamos vigas era 0.9, cuando veíamos cortante era 0.70 y no sé qué, acuérdense ustedes. Entonces, tenemos aquí entonces que P sub se puede reemplazar arriba por UP, factor de mayoración por carga de servicio, dividido entre phi.
y que U sobre phi es igual al factor de seguridad. Entonces resulta que P sub n es igual al factor de seguridad multiplicado por la carga de servicio. Entonces, ¿qué se tiene aquí? Que ya estamos entrando en esta zona al tratar al concreto y al acero no como en los esfuerzos de trabajo, sino F'C, mire. Entonces, F'C ya no es como miramos la página anterior, F sub C. F'C y ya aquí ya no es F sub S, sino F sub Y. Entonces estamos tratando de mirar ya una condición bajo la guía o bajo la directriz del diseño por LRFB, ¿no? Acuérdense, entonces ya no es el diseño ASB. Entonces diríamos que P sub n es igual a 0.85 raíz de F'C. Mire, este esfuerzo es el esfuerzo de Whitney multiplicado por A sub G menos A sub ST y más A sub ST por F sub Y. Ahora, más luego terminemos de ver esta parte y miramos, hacemos una esquemita como para entender mejor esta situación, ¿no? Lo que quiero que veamos es que P sub n, la carga nominal resistente de la columna, va a ser igual al esfuerzo de Whitney, 0.85 por el área neta de concreto, ¿no? Porque restando al área bruta, el área de acero, más el área de acero multiplicado por su respectivo esfuerzo de fluencia, en donde P sub n es resistencia nominal a la carga axial, U es el factor de carga o factor de mayoración, F' sub C, ya lo conocen ustedes, resistencia nominal del concreto a la compresión expresada en kilómetros sobre metro cuadrado o en toneladas sobre metro cuadrado, eso no importa, o en libras sobre pulgada cuadrada. El F sub Y es resistencia nominal a la fluencia del acero de refuerzo expresada en los mismos valores que se hayan adoptado para el concreto. Luego dice, tal como se expresa arriba, si la expresión de falla si a la expresión de falla se le aplica un factor de seguridad apropiado, se tendrá una expresión de diseño en función de la carga axial de servicio aplicable a columnas cortas, ojo, aplicable a columnas cortas, es decir, no afectadas por la esbeltez, ¿no? Esto es para columnas cortas. Cuando ya se ve afectado por la esbeltez, pues se van a alterar ciertas cosas. Tal vez las expresiones básicas no, pero sí ya veremos cómo se afecta cuando la columna deja de ser corta. Hay que afectarla por unos factores de corrección por esbeltez. Entonces, así por ejemplo, si se considera aplicable un factor de seguridad de 3, ojo, ya factor de seguridad, recuérdenlo aquí, factor de seguridad lo ponen de 3 por P, ¿no? Entonces, 3P. Entonces, 3P sería igual a 0.85 F'C por A sub G menos A sub ST, más el valor de A sub ST por F sub Y, o sí, por F sub Y, en donde P será la carga de servicio o de trabajo de la columna. Hacen acá una serie de consideraciones que lo pueden llevar a uno a tener unos resultados, ¿no? Entonces, digamos, veamos a ver qué dice al respecto de esto que se acaba de mirar. A este respecto dice el reglamento o la norma NSR 10, al igual que el código de la CI, consideran el diseño por carga hacia la compresión como una condición hipotética de carga, puesto que se limitan a la resistencia de los miembros sujetos a esta condición. Perdón, puesto que limitan la resistencia de los miembros sujetos a esta condición al 80 u 85% de la resistencia a la carga axial de diseño arriba expresada. Así, para elementos no preesforzados se refiere a los que estamos analizando, los elementos reforzados, ¿no? Preesforzados cuando se analiza a la luz del concreto preesforzado. Aquí estamos en el concreto reforzado. Entonces, así para elementos no preesforzados con refuerzo transversal en forma de estribos cerrados apropiados, la resistencia de diseño a la fuerza axial Φ P sub n, ¿cierto? Φ P sub n, según los reglamentos mencionados, no será mayor que. Entonces, miremos aquí una parte importante que es, dice Φ P sub n máxima. La carga P sub, esto viene a ser P sub. Recuerden que P sub, miren acá nomás, hagamos un análisis. Digamos, P sub n es igual a P sub sobre phi. Si yo traslado el phi al otro lado, tenemos que es P sub. P sub sería igual a phi P sub n, ¿no? El phi P sub n máxima
¿sí? Es igual a 0.75 phi que multiplica todo esto. ¿Qué es esto? Es lo que está acá. ¿No? Si lo vemos, este valor que está aquí, 0.85 más C por AG menos A sub ST, más C pues por A sub ST, es el valor que está aquí dentro de estos paréntesis angulares, digamos paréntesis o corchetes, digamos así, corchetes, porque aquí estamos los paréntesis circulares, ¿no? Entonces, paréntesis angulares es otra cosa, esto es corchete. Entonces, está afectando esta cantidad, está multiplicada por 0.75 phi, ¿cierto? Que sería esta misma afectada por 0.75 phi. Entonces dice, para elementos no preesforzados otra vez, o sea, para los elementos que diseñamos aquí en el concreto reforzado con refuerzo en espiral apropiado, apropiado. Refuerzo en espiral, ¿se acuerdan ustedes? Es una hélice, un elemento helicoidal que va avanzando con un paso de la espiral determinado. Se llama columna sunchada. Acuérdense que hablamos sobre eso, que es una columna sunchada. Entonces, para elementos no preesforzados, o sea, de concreto reforzado, con refuerzo en espiral apropiado, o sea, sunchadas, la resistencia de diseño a fuerza axial phi P sub n, que es la misma que se quiere encontrar acá, que es la misma que se ha tenido acá, dice, también según los reglamentos antes citados, no será mayor que phi, P sub n máxima, están diciendo lo mismo que arriba, están diciendo que será 0.8 por phi, ¿no? Multiplicado por una cantidad que está aquí dentro, que es completamente igual a la de arriba, y todo es igual, lo único que cambia es que este es 0.75 y este es 0.85. Entonces quiero que tengan en cuenta, jóvenes, ¿por qué 0.75? Yo a este valor que está aquí, yo lo llamo FAC, lo vamos a ver más luego, FAC, así. No FARC, no Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, sino FAC. Es un factor para mí, es un factor adicional, que aquí lo llaman 0.75, 0.85, lo vamos a ver, FAC, F-A-C, F-A-C, ¿no? Que más se parece a Fuerza Aérea Colombiana, ¿no? Pero es FAC, que me estoy refiriendo a un factor, ¿no? Es 0.75 ¿cuándo? Cuando la sección o digamos, el acero de refuerzo longitudinal está rodeado por estribos cerrados, miren aquí dice, estribos cerrados, estribos cerrados. Entonces aplicamos 0.75, ese valor de FAC. Pero cuando la columna está rodeada por una espiral, refuerzo en espiral apropiado, este valor FAC que yo le digo es 0.8. Tengamos en cuenta. Una cosa más que quiero que tengan en cuenta, si no la pueden grabar ahorita, cuando vuelvan a escuchar la grabación la tendrán en cuenta. Este 0.75, que lo llamo FAC, que se emplea cuando hay estribos cerrados armando a la columna, y 0.80, que se emplea cuando hay esfuerzo en espiral, o sea, la columna es hinchada. Son valores que se aplican únicamente cuando, en este caso, cuando hay carga axial. Solamente cuando hay carga axial y no hay momento flector. Cuando ya hay momento flector, desaparecen este valor de 0.75 y 0.80, ya no hacen parte del análisis. Siempre estará el valor de phi acompañando el valor de phi como factor de reducción de capacidad de la sección, ¿no? Entonces miremos una parte importante que es este valor de FAC. Solamente estará en el caso de columnas que son analizadas a la luz de fuerza axial solamente, pero cuando la columna tiene, además de fuerza axial, tiene momento flector, pare de contar, esto ya no hace parte. Claro que los ingenieros tenemos que hacer un análisis y una consideración para cuando la columna está sometida supuestamente a una condición ideal de fuerza axial solamente, y tiene que hacerlo porque es un estado en el cual puede estar la columna. Que la realidad es siempre que va a haber momento y carga axial, es cierto, pero no se debe descartar que eventualmente podría existir un caso de que haya solamente carga axial y el momento flector sea nulo. Entonces hay que considerarla. Y hay que considerarla para los diagramas que vamos a ver de interacción carga-momento. Hay que tenerla en cuenta que es phi P sub n máximo, que se llama P sub
máxima, ¿no? El phi P sub n es P sub, entonces sería P sub máxima, o sea, carga axial máxima, y que le vamos a llamar con otro nombre, por allá lo vamos a mirar para que tengamos, cuando vamos a hacer la gráfica de integración. En donde dice phi P sub n máxima de resistencia de diseño a fuerza axial de los elementos sometidos a compresión. Aquí no hay a flexión, compresión, sino a compresión. Phi, ojo, es coeficiente de reducción de resistencia igual a 0.65. Mire cómo bajó este. Para elementos a compresión axial con o sin flexión. Claro, porque aquí, por ejemplo, no hay flexión, pero aquí está phi. Con o sin flexión. Aquí no hay flexión, solamente hay carga axial, ¿no? Hay 0.65 para miembros a compresión con o sin flexión, o sea, que haya o no haya momento. Y refuerzo transversal en estribos para un refuerzo, perdón, con o sin flexión. Y refuerzo transversal en estribos, acá era refuerzo transversal perdón, escúcheme, vuelvo a leer. Phi, coeficiente de reducción de resistencia igual a 0.65 para miembros a compresión axial con o sin flexión y refuerzo transversal en estribos. ¿Listo? Para refuerzo transversal en espiral, el coeficiente valdrá 0.75. Entonces vamos viendo aquí cómo cuando la columna es hinchada, tiene valores más grandes, ¿no? Phi, cuando la columna es con flejes en aro solamente o esfuerzos de estribos en aro, es igual a 0.65. Y FAC, cuando los estribos son en aro también cerrados, es 0.75. Pero el FAC y el phi sería 0.65. Ahora, si vamos a ver, cuando la columna está armada con refuerzo en espiral, el FAC es 0.80. Y cuando tratamos de phi, el valor es de 0.75. Miren, entonces de aquí sería 0.80 por 0.75, mientras aquí sería 0.75 por 0.65. Miren cómo las cosas van cambiando. Entonces, para abandonar esta parte, lo único que les digo es que FAC únicamente se utiliza cuando hay fuerza axial y no hay momento flector, o sea, no hay flexión. Pero el phi, ese sí está presente en todos, ese mejor dicho, ese es el que no abandona al análisis, al diseño en sí, al diseño en particular, en ninguna parte. Sea que la columna esté en esta condición, que solamente tiene fuerza axial, ya sea que sea con estribos o con fleje en espiral. Ahí estará y lo veremos luego cómo estará también presente en las demás partes que lo vamos a ver a la luz de la acción simultánea de fuerza axial de compresión y momento flector. Bueno, de esta manera dice valores de U apropiados a los aproximados a los especificados para estructuras corrientes. U dice que es igual a 1.5, equivalente a factores de seguridad elevados, como pueden ser 3. Para columnas armadas con estribos y 2.50 para columnas armadas con espirales. Entonces, se tiene esa situación. Miramos aquí, entonces, aquí están haciendo una serie de consideraciones para llegar finalmente a determinar unos parámetros o unas condiciones o sea, para completar, redondear el análisis. Bueno, aquí entonces vienen unos comentarios, hablan de excentricidad. Yo les ruego que por favor lean esto, lo complementemos, porque si alguna duda surge a raíz de la lectura, me la comentan, pero esta es cuestión de que lo lean y lo puedan entender. Bueno, aquí habla de una excentricidad mínima para columnas con estribos, habla de la excentricidad de 0.10 T. T es el valor que le está poniendo aquí el profesor Jorge Segura y es H. Una sección transversal de columna es B por H. En lugar de llamarla H, la está llamando T, ¿no? La dimensión de la columna. Entonces dice que excentricidad mínima para columnas con estribos, 0.10 H. Y excentricidad mínima para columnas con espirales, 0.05 H. De manera que tenemos en donde T dice la dimensión de la columna en el sentido de la excentricidad. Muy bien. Bueno, dice, por tanto, es opinión del autor que la utilización, opinión del autor Jorge Segura,
que la utilización más apropiada de la expresión para diseño con carga axial solamente corresponde a la verificación de las dimensiones mínimas como límite de un diseño y en algunos casos puede considerarse como un dimensionamiento preliminar. A continuación se verá su utilización. Aquí comienza con mostrar unos ejemplos. Yo realmente no le veo como muy práctico. Si echen un vistazo ustedes, aquí lo que trata es de aplicar lo que acabamos de ver en la parte siguiente, suponiendo un área determinada, suponiendo unos materiales, suponiendo una cantidad de acero. Realmente no me meto, lo dejo para que ustedes lo vean. Si tienen problemas, me lo comentan, yo lo he leído, pero veo que no es necesario que nos metamos allí. Bueno, acá viene la parte siguiente, que es algo que hemos visto, carga axial de momento. Aquí empieza ya con el análisis. Miren, jóvenes, aquí en la página 286 presentan un esquemita, pero acá en la página 287 ya empieza a dar lo siguiente. Miren, vamos a ver. Dice, leamos un poquito. Dice, carga axial y momento flector. En esta sección se enuncian las expresiones más usuales de capacidad de flexo-compresión de columnas rectangulares sometidas a combinaciones de carga axial y momento de flexión, indicando los requisitos de seguridad del reglamento NSR10, las posibilidades de diagramación en interacción con presión-flexión como ayuda en el diseño y el empleo de programas de computación con el mismo propósito. Obviamente, para esto hay unos programas muy buenos en los cuales le permiten obtener los diagramas de interacción muy interesantes. Nosotros vamos a aprender a hacer el diagrama de interacción, pero vamos a ver que hay cosas maravillosas y en software, pues obviamente hay cosas que espectaculares. A partir de la equivalencia, dice, entre carga excéntrica y carga axial y momento, figura 68A, esta, se define la frecuencia de su presentación en el diseño estructural y su permanente necesidad de solución. Es que estos son dos equivalentes, ¿no? Que esta es la realidad. Cuando uno desprende una columna de un pórtico, la carga está en el centro y es la realidad. En el centro geométrico o en el centroide plástico, que lo vamos a ver más luego. También hay un momento flector alrededor de uno de los ejes acompañando la carga. Entonces hay flexo, compresión. Y que el momento es igual a la carga por la excentricidad y que esto puede ser igual entonces a esto. La carga la podemos correr, hacemos desaparecer el momento, pero queda su equivalente a una fuerza por una distancia, que es la excentricidad, que hace que se vuelva nuevamente en el momento dado a la posición original donde estaba y vuelva a aparecer el momento. En este caso lo que trata es de hacer desaparecer el momento físicamente hablando, pero teóricamente está allí el momento porque el momento es P por E. Y la carga se ha desplazado en una magnitud como la que se indica allí. Dice, teniendo en cuenta las condiciones de equilibrio y compatibilidad de deformaciones y los requisitos contenidos en el reglamento colombiano, tales como la máxima deformación unitaria en la fibra extrema en compresión del concreto, debe suponerse que es igual a 0.003, acuérdense de la deformación SU igual a 0.003 que mirábamos en vigas, que el refuerzo es que el esfuerzo de compresión en el concreto se supone de distribución rectangular con un valor uniforme de 0.85'C, o sea, el bloque de Whitney, acuérdense, sobre una zona equivalente de compresión limitada por los bordes de la sección transversal y por una línea recta paralela al eje neutro localizada a una distancia A igual a beta sub 1C, acuérdense, a la profundidad del bloque de Whitney igual a beta sub 1 por C, que es la profundidad del eje neutro, es la misma forma, aquí no está cambiando nada, es igualito, toda la teoría que se vio en el procedimiento, en el método de Whitney es el mismo. Entonces es beta sub 1 por C de la fibra de máxima deformación en compresión
y que el coeficiente beta es 1 debe tomarse como 0.85 para resistencias nominales de compresión del concreto de F'C hasta de 28.1 megapascales, reduciéndose en 0.05 por cada 7 megapascales de resistencia por compresión encima de 28.1, pero sin que pueda ser menor de 0.65. Se pueden entonces plantear los esfuerzos y las fuerzas de la figura 6.8b. De allí que, miremos a ver, esta es la fuerza 6.8b. De aquí ya está mostrando, entonces, miremoslo aquí y regresemos un poquito. Aquí, entonces, miremoslo, entonces, es prácticamente el mismo análisis, solo que aquí cambia. Mírense, imagínense una de las vigas que vimos el semestre anterior, volteada horizontalmente. Aquí la vemos verticalmente. Entonces vemos que el bloque de Whitney está aquí, la profundidad A del bloque de Whitney, el esfuerzo de Whitney, 0.85 F'C. El eje centroidal va por aquí. El eje centroidal que está a T medios, el profesor lo está llamando T a esta dimensión, no T. Nosotros la llamamos H, o normalmente se llama H, ¿no? Entonces tenemos esa situación. Entonces miramos que se mide la excentricidad a partir del eje centroidal o eje o centroide plástico, que lo vamos a ver más luego. A partir de este eje centroidal o centroide geométrico se mide E hasta donde va P sub N. Aquí está P sub N, que es la fuerza axial nominal de compresión. Teóricamente, ¿no? Que uno le podría hacer desaparecer el E y montamos aquí el momento M sub N, que sería igual a P sub N por E. Entonces aquí tenemos esa excentricidad. Tenemos dos cercos de barras de refuerzo, entonces miremos un poquito acá. Vamos a esta gráfica de la parte izquierda. Se mira y se está mirando un eje que lo llaman aquí a... ¿Qué será eso? No sé qué significará eso. Bueno, parece que lo llaman A. Honestamente no sé. Pasa por la mitad y hay otro eje que va en el otro sentido. Pero a este lo llaman A. Debe ser corte, ¿no? Corte AA, así corte AA. Si no, no miraba yo alguna cosa aquí que me diera es corte AA. Es para indicar el corte. A. Entonces ese corte pasa por el centroide geométrico. Aquí se une el otro eje en el otro sentido. Entonces es corte AA. Entonces, ¿qué tiene, mirándolo así? Tiene la distancia T y la distancia B, ¿no? B por H debería ser, aquí lo llama T el profesor, y en la mitad de este eje, aquí, lo llama T medios y T medios, y esto lo traslada acá. ¿Qué tenemos aquí en esta columnita? Tenemos que la fuerza P sub N se ha desplazado aquí, en una distancia que viene desde este eje centroidal, llamada E, ¿cierto? ¿Y qué tiene además? Miren una cosa importante aquí. Tiene dos barras aquí. Sí, pues para el ejemplo está mostrando que la columna tiene 4 barras. 2 barras aquí, una barra en cada esquina, ¿no? Una barra en cada esquina. Pero está compuesta por 4 barras. 2 barras sometidas a compresión A' sub S. Y 2 barras sometidas a tracción llamadas A sub S. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué tenemos? Que tenemos aquí un valor de, lo llama D' a la distancia entre, pues, la cara, digamos, comprimida, porque la carga axial está acá también, miren. La cara, pues, obviamente ya le habíamos dicho. P sub N, que es a una distancia E del eje centroidal, la carga está actuando por acá. Entonces, toda esta zona de acá debe estar comprimida. Si la carga estuviera del otro lado, lo que estuviera comprimido sería lo de allá. Entonces, nosotros tenemos entonces esa situación. ¿Y qué vemos? 2 cercos de refuerzo. Este es un cerco constituido por 2 barras y este es el otro. Mirando la columna desde el lado T. Porque podría mirarla la columna 1 desde el lado B. También habrían 2 cercos de refuerzo. Pero estamos mirando la columna desde el costado donde está la dimensión T. Entonces, esta es la dimensión T.
Y al mirarlo aquí, uno mira mira T medio es a un lado y T medio es al otro lado. Mira que el área de refuerzo en este lado es A' sub S. Mira que el acero de refuerzo en el otro lado es A sub S. Que la armadura de compresión está precisamente por el lado donde está el bloque de Wine. El bloque de Wine tiene A por 0.85 de C. ¿Qué más tenemos aquí? Que tenemos dos cercos de refuerzo. Este es un cerco y este es el otro. ¿Que cuántas barras hay aquí? Porque sabemos que hay dos, pero podrían haber no sé cuántas. A su vez estaría constituido entonces por no sé cuántas, N barras de refuerzo a la tracción y N barras de refuerzo a la compresión. ¿Qué hay de particular? Que uno como ingeniero podría colocarle más barras a su S y menos barras a A' su S, pero no, jóvenes, es costumbre hacer que el área de refuerzo a la tracción sea igual al área de refuerzo a la compresión. Entonces, si hay 3 barras aquí, habrán 3 barras acá, ¿no? Entonces se dirá, hombre, de pronto está sobre reforzado. No, no hay ningún problema. Lo que pasa es que uno, o mejor, quienes han concebido esto, desde el principio pensaron que la columna no solamente se iba a voltear hacia acá, que iba a tener esta fuerza probablemente hacia acá, comprimiendo ese lado. Es probable que se invierta el momento por una acción sísmica y esta fuerza se vaya al otro lado. En lugar de estar peso en X, se pasa al otro lado, entonces se invierte. Entonces tendríamos el bloque de compresiones acá. Este dejaría de ser A su S y se vuelve A' su S. Y lo que era A' su S se vuelve A su S. Entonces se invierte la situación. ¿Qué pasa entonces? La armadura de refuerzo a la compresión se volvió de tracción. Listo. Y la que era de tracción se volvió de compresión. Magnífico. ¿Cuándo puede ocurrir? Como no. O de P sub T. Yo nunca he tenido la oportunidad de comentarles por qué yo llamo P y no RO. Bueno, tal vez alguno de pronto puntualmente lo haya comentado. Lo cierto es que yo de estudiante tuve una experiencia muy triste con ese bendito RO y desde allí no lo volví a emplear como cuantía, sino que la cuantía la llamo P. Pero bueno, es normalmente llamar RO sub T a la cuantía de acero de refuerzo en las columnas. ¿Y qué emplea Rho sub T? Como tiene su índice T, se refiere al A sub ST en el numerador. Es el área total de refuerzo y el área total de refuerzo es A' sub S más A sub S, ¿no? Ese es A sub ST. Entonces, A sub ST es la suma de los de refuerzos de tracción y de compresión que hayan en la columna. Entonces, ese Rho sub T o P sub T, como yo lo llamo, será igual al área total del refuerzo en la columna, refuerzo longitudinal, por supuesto, ¿no? Refuerzo longitudinal, recuerden que son varillas longitudinales. Refuerzo transversal iría así, en forma de flejes o en forma de espiral. De todas maneras, toda esa área de refuerzo longitudinal, constituida por compresión y tracción, dividida sobre el área bruta, ¿no? Sobre el área bruta, se obtiene el valor de Rho sub T. Entonces, área total de refuerzo longitudinal, no podemos decir si por tracción o por compresión, área total de refuerzo longitudinal, se entiende que es por tracción y por compresión, dividido sobre el área de la sección, área bruta de la sección transversal. Entonces, de aquí es que se desprenden algunas partes, vamos a ver si aquí lo dice el libro, ¿no? Aquí ya pasa a otra parte, miren, aquí muestra el factor de eficiencia, acuérdense, la relación de eficiencia, M igual a F sub Y sobre 0.85 de C, relación de eficiencia, aquí muestra otras cosas, no me voy a meter, es otra expresión que la emplea para encontrar otra situación. Léanlo, es interesante, con ello no me voy a meter, no voy a interactuar, voy a hablar sobre otras formas de determinar esas cargas, pero es algo interesante. Cuando yo estudié, lo hice con base en ello, pero realmente yo lo veo que es más práctico irnos por otro lado, ¿no? Aquí viene, dice que con base en estas cuestiones trata de construir un diagrama de interacción carga-momento. Nosotros lo vamos a construir a nuestra manera, vamos un poco más acá adelante.
tal cosa aquí ya entra en unos ejercicios, no, ya se meten algunas cosas. Incluso, mire, aquí emplea para la construcción esas fórmulas de las cuales estamos hablando. Mire, aquí están las expresiones. Pero bueno, no vamos a entrar en ninguno de estos ejemplos tampoco. Interesante que ustedes los miren, pero no vamos a entrar en ellos. Tal vez un ejemplo que nos permita diseñar más luego algo, que hay otra sección, columnas circulares, hay otros valores que los llaman K. Tampoco me voy a meter, nos vamos a meter ya cuando corresponda. Volveremos por aquí a este texto nuevamente cuando veamos los efectos de esbeltez en elementos a compresión, ¿no? Entonces, cuando vamos a ver los efectos de esbeltez en elementos sometidos a flexocompresión, volveremos por aquí. Por ahora, yo no entro aquí en esta parte, que sería prácticamente hasta la 308, miren. Entonces, 308 diría yo que me alejo de esta parte. Muy bueno es, no puedo decir que no, que eso no lo lean, que no lo vean. Me alejo yo desde la 290 hasta la 308, son 18 páginas que, que yo no entro a considerar porque nos vamos a meter por otro lado. Bueno, entonces volveremos, repito, cuando se trate de mirar los efectos de esbeltez en elementos a compresión. Muy bien, entonces de aquí me voy a salir momentáneamente, vamos a compartir otra parte. No tengo nada por aquí, nada. Predimensionamiento, tal cosa. Permítame un momentico. Pues no tengo nada. Bueno. Bueno, voy a emplear en este caso, voy a tratar como de explicar algo al respecto, algunas particularidades que vale la pena que las tengamos en cuenta. Vamos a mirar entonces. Va a tener en cuenta esta situación de, en primer lugar, que nosotros tenemos una armadura A su ST que es igual a A' su S más A su S. Y que ya lo vimos allá en el esquema del texto de Jorge Segura Franco, que son armaduras que trabajan unas por compresión y otras por tracción. Esta armadura total, así se va a denominar, y que se tiene previsto, como lo muestra en el libro, ojo, yo estoy diciendo siempre peso T. Y ahora algún día les causará gracia cuando les comente del por qué me ausenté. Esas son cosas de la vida que a uno le ocurren. Cosas que a veces lo marcan, ¿no? Yo reconozco que no puedo discutir que la letra Rho es una letra griega y es importantísima y empleada en muchos lugares para diferentes propósitos en fluidos, aquí en concreto, en muchas partes, pero que yo le tomé mala voluntad por una experiencia negativa que tuve y una experiencia de malos momentos de mi vida. Entonces, realmente no es como que le tenga afecto y prefiero evitarla, reconociendo su importancia, pero para mí es como que no le tengo buena voluntad. Bueno, yo llamo entonces peso T. De todas maneras, esta viene a ser igual a A su ST, como se acaba de ver, dividido entre A sub G.
Otra manera de llamarla es P sub G o Rho sub G. Lo voy a escribir aquí. Rho sub G, ¿no? Otra manera, usted lo miran en otros textos, lo pueden mirar en los manuales americanos, llaman ya no Rho sub T, sino Rho sub G. Yo personalmente lo llamo así, P sub T, y se refiere precisamente al mismo concepto. Lo único que hago es como indicarles que existe esa manera alterna, ¿no? Que se pueden encontrar ustedes en otra instancia con este, digan, no, pero ¿cuál será esta? Si yo lo que vi fue el Rho sub T o el P sub T y ahorita estoy encontrando un Rho sub G. Se refiere precisamente a la cuantía bruta. ¿Por qué? Porque está dividiendo el área total de refuerzo, que ya sabemos que está constituida por la armadura de refuerzo a la compresión y a la tracción dividida sobre A sub G. ¿Y qué es A sub G? Es el área bruta. Entonces, su índice G lo toma de aquí. ¿Sí? Entonces, tengan en cuenta. Entonces, ya en este momento, por costumbre, en muchos manuales se llama Rho sub T, ¿no? En lugar de Rho sub G. Entonces, se olvida de que corresponde al área bruta total, pero en realidad la razón de ser, en este caso del subíndice G, es porque está refiriéndose que es el área total dividido sobre el área bruta. ¿Listo? Tengamos en cuenta eso. Bueno, ¿qué otra cosa podemos decir? Podemos decir que la cuantía, hablemos ya de la cuantía con el nombre que vamos a emplear en adelante, Rho sub T, va a ser mayor o igual a 0.01 y menor o igual a 0.04, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a tener? Que nuestra cuantía de refuerzo, cuantía transversal, ¿no? De refuerzo longitudinal, o sea, el refuerzo longitudinal, la cuantía referente a ese refuerzo longitudinal total va a estar moviéndose entre una cuantía mínima que es 0.01 y 0.04. Miren que su equivalente es 1% o 4%, ¿no? Esto es lo que dice la NSR del 2010. Anteriormente se tenía que P sub T era mayor o igual que 0.01 y menor que 0.06. Eso lo teníamos hasta la norma sismo resistente del 98, ¿no? Hasta la norma del 98. Entonces, la que está vigente es esta. Nuestra cuantía de refuerzo debe moverse entre esos parámetros. Sin embargo, no sobra que yo les anote aquí también que hay una cuantía estipulada por la norma americana que dice que es 0.01 menor o igual, perdón, a 0.08. Ahorita no sé cómo estará, honestamente, no he mirado, honestamente les digo, pero siempre ha persistido la norma americana que está llevada por el ACI 3.18.14, hasta donde yo me acuerdo, está hasta el 18 del año 2018. Entonces, esta cuantía, miren ese límite tan alto, y nuestro en Colombia tan bajito, ¿no? Y antes como era. Pero la norma americana siempre ha tenido un valor bastante alto de esa cuantía, hasta el punto que nosotros ahorita en este momento somos el 50% de lo que dice la norma americana. Entonces, uno, pues porque, digamos, se trata de bajarle la armadura máxima para darle mayor ductilidad a las estructuras, ¿no? O sea, no con cuantías demasiado altas, con cuantías altas generalmente rigidizan y pues limitan la posibilidad de un buen diseño diría, con ductilidad. Pero bueno, los americanos lo hacen, ellos lo hacen porque tienen un control de calidad sobre sus productos, sobre el concreto, por ejemplo, muy riguroso. Entonces, se ha limitado a un valor menor entre nosotros precisamente porque de pronto nuestro control de calidad en los materiales no es muy bueno, uno, y lo otro porque realmente las congestiones de acero de refuerzo en esos sitios de cruce entre el refuerzo que sube por las columnas y el refuerzo que proviene en dos direcciones de las vigas en la planta. Recuerden que hay direcciones en sentido X y Y, y más el refuerzo de la columna que va en el sentido Z, entonces tienden a congestionarse mucho esos sitios con armaduras de refuerzo. Eso no hay por dónde, y encima de eso que hay que colocarle refuerzo transversal, a veces eso se vuelve
imposible. Entonces, por esa razón, en Colombia se ha limitado el valor de la cuantía máxima a 0.04 para lograr como manejar un poco, controlar un poco esa situación. Muy bien. ¿Qué otra cosa puedo decirles al respecto? Entonces, teniendo en cuenta entonces que hay, digamos, pasemos a otra hoja. Pensemos, escúcheme un momentico, hago un alto porque tengo que atender algo acá, un momentico, por favor. Bueno, entonces, reanudamos nuevamente. Les quería recordar un poquito esto, ¿no? Aunque ya lo vimos, ya les expliqué, sin embargo, vale la pena que observemos esta situación. Recuerden que cuando mirábamos vigas, perdón, estoy con este pulso después de... Recuerden que cuando mirábamos esto, nosotros podríamos tener nuestra profundidad C. Este era el método de Whitney. Estoy diciendo algo malo, algo inadecuado. Método de Whitney, entonces teníamos nosotros el bloquecito de Whitney aquí con la profundidad en este sentido denominada .85 F'C, ¿cierto? Con la profundidad del bloque de Whitney llamada A, y que nosotros teníamos en ocasiones o siempre las armaduras de refuerzo por debajo y las armaduras de refuerzo por arriba, digamos en este caso, pongámosle otro colorcito aquí, pongámosle este. Recuerden que esta era A' a su S y esta A su S. Entonces tendríamos nosotros unas situaciones donde también se definía el valor de A su S, que era, de D, que era esta distancia,
y de prima, ¿cierto? Que da este valor de prima y que este valor de acá se llamaba D segunda. Bueno, me perdonan el de segunda. Y que definitivamente pues teníamos unos valores que resultaban que era en este punto, que era la fuerza CSU, que en la parte superior diríamos era esta fuerza C sub S, en la parte esta, ¿no? Esta donde estaba el acero de refuerzo, entonces esta era este valor. Y que en la parte inferior, así como teníamos, digamos, tenemos una ASUS, este ASUS de todas maneras. Y teníamos una fuerza que es esa fuerza que era TSU. Entonces, todo este sistema donde estoy tratando de que recuerden ustedes, habría un brazo de par interno que lo llamamos Z, y Z sub 1 o Z sub W, yo no me acuerdo cómo era de todas maneras. Recuerden cuál era el diseño con doble armadura de refuerzo, hablábamos de un Z sub 1, creo que, y Z sub 2, bueno, yo no recuerdo la nomenclatura que emplea. En todo caso, lo que yo quiero es que tengan en cuenta que en el presente, si esto era para vigas, lo que se trata ahorita es de columnas, y en las columnas estamos teniendo el mismo esquema, solo que se ha volteado, y en lugar de estar horizontal, ahora es vertical, y que tenemos un eje centroidal, que tenemos digamos, un refuerzo, digamos aquí en este caso, hablemos de este refuerzo por compresión en este lado, ¿cierto? Y que este refuerzo es, llamemos A' sub S, y que este refuerzo nos daría una fuerza que está trabajando hacia abajo, que se llamaría C sub S para nosotros, según ese procedimiento que empleábamos antes, y que además existía una fuerza digamos aquí, hablamos de esta parte del bloque de compresiones de Whitney. Bueno, pónganle que el fuerza, le voy a poner el bloque de compresiones aquí de Whitney. Dirán ustedes, pero qué grande esa vaina. Sí, así es, más o menos, digamos. Estoy tratando de hacer la semejanza, ¿no? Y que en consecuencia nosotros tendríamos un eje, bueno, que sería la distancia que definiría esto que sería la distancia C, y esta que sería la distancia A, del bloque de Whitney, y que de aquí resultaría una fuerza que vendría de aquí para arriba o de arriba para abajo. Es decir, nosotros podríamos, a ver, si yo la puedo colocar aquí, la podría colocar de arriba para abajo, ¿sí? Esta sería C sub, y que por el otro lado tendríamos entonces una fuerza que sería esta, la de este cerco de refuerzo,
que se llamaría A sub S, y que tendría una fuerza de tracción T sub, ¿cierto? Que hay unos valores que están allí establecidos, vamos a ponerlo en valor neutro, que sería este. Recuerden que este es de prima y que este era de segunda. Pero que ahora se van a volver ambos, se van a volver este, se va a volver de prima, o se va a volver no porque ha conservado su valor, y este también lo vamos a llamar de prima. ¿Por qué? Porque el recubrimiento es igual, entonces vamos a tener esa situación. ¿Qué vamos a cambiar con las columnas? Es decir, en la misma situación, lo único que vamos a hacer es cambiar en lo siguiente. Porque van a encontrar, digamos, más barras de refuerzo. Aquí es el caso ideal de unas barras sometidas acá, pero pueden haber otras, las voy a colocar en forma neutra también. Puede haber otra fila de refuerzo por aquí. Puede haber otra fila de refuerzo en este sitio. Puede haber otra aquí. Entonces las columnas, digamos, van a estar como, digamos, constituidas. Si uno mirara la sección transversal aquí abajo, seguramente va a mirar una serie de bueno, entonces vamos a tener que, por ejemplo, aquí hay 4, 6, me faltó una de todas maneras aquí. Bueno, podría decir que las voy a aumentar un poquito. Diría yo que aquí hay otra, que aquí hay otra, que aquí hay otra y otra. Entonces, bueno, y aquí puede haber esto. Entonces, ¿qué tenemos? Una cantidad de refuerzo que habría que averiguar cuáles son A' sub S y cuáles son A sub S, ¿cierto? Habría que ubicar exactamente dónde está el eje neutro y a partir del eje neutro definir la situación. ¿Cuál es el eje neutro? Pues este, recuérdenlo, el eje neutro está precisamente en este sitio. El eje neutro está en una distancia C a la fibra más comprimida. Entonces, a partir del eje neutro nos va a estar diciendo, si este es el eje neutro visto en planta, nos va a decir que todas estas de acá están sometidas a tracción y que todas las de acá van a estar sometidas a compresión. Entonces, quiere decir que las barras de refuerzo que están sometidas a compresión no es el 50% y el 50% a tracción, no señor. Todo depende de la posición del eje neutro. El eje neutro es el que nos indica en planta cuáles están a la derecha del eje neutro. En este caso, cuando, obviamente, ojo, el bloque de compresión lo he colocado yo a la izquierda, ¿no? A la izquierda. Entonces, si esto se está comprimiendo, el otro lado se está traccionando. Entonces, quiere decir que del eje neutro hacia la izquierda, todas estas barras son A' sub S. ¿Cuántas? Digan ustedes 4, 8 y 9. 9, mientras que a la tracción hay 5. ¿No? Entonces, la situación es decir, hombre, y eso está bien, pues está bien porque todo depende de un análisis mecánico que se hace interiormente. ¿Listo? Muy bien. Entonces, tengamos en cuenta esa situación. Bueno, ¿qué cambio vamos a hacer? Vamos a hacerlo, lo digo de una vez aquí, porque es que vamos a necesitar observar esa situación. ¿Qué vamos a ver aquí? Voy a pasar de este gráfico a hacerlo un poco más simple aquí. Digamos, esta es, me perdonan los dibujos, que este sí es un problema de siempre. No sé cuándo será que se va a pulir o cuándo podría ser que me funcione mejor. Bueno, pero vamos a pensar entonces voy a pensar la posibilidad de 4 barras nomás. Las voy a colocar genéricas aquí, pensando en que por aquí va una barra, por aquí va otra, y voy a distribuir más o menos en forma equidistante aquí otras barras. Vamos a pensar en la posibilidad de que nuestro
nuestro bloque de compresiones, digamos, nuestro bloque de compresiones, lo voy a tratar de dibujar por aquí así. Bueno, lo voy a hacer como haciéndolo coincidir con esta. Esto es al antojo, no hay ningún problema, o puede ser un poquito más, pongámosle un poquito más. No hay ningún problema, jóvenes, de que uno esté allí. Lo importante es que defina ese bloque de compresiones, y ese bloque de compresiones está definido por la profundidad A del bloque de compresiones. Una cosa que se me olvidaba y es importante, importantísimo. Es importante, y para el efecto pues tengo que borrar un poquito aquí abajo, pero pues me toca, o arriba, lo voy a borrar arriba, no hay problema. Alguien tiene abierto su micrófono, tendrá cuidado, se siente como un sonido por allá, traten de tener cuidado. Listo, voy a colocarlo aquí encima. Se me olvidaba algo que es importante, es de las cosas que no puedo olvidar. Digamos, yo voy a dibujar la sección transversal aquí. Miren esa cosa tan grave. Digamos que este es importante definirlo. ¿Cuál va a ser B y cuál va a ser H? ¿No? Bueno, vemos que este es B y que este es H, lo que llamaba el profesor Jorge Segura T. H siempre va a ser H. Y que yo me estoy inventando aquí, y en efecto estoy inventándome aquí unas 4 barras de refuerzo. Bueno, ahí suponemos que todas están igualmente separadas. Y puedo inventarme, si quiero yo, 2 barras más aquí. Todo es que alcancen, ¿no? Que alcancen, que haya la separación. Entonces podría decir que tienen igual número de barras por cara. 4 por aquí, 4 por acá. Eso todo depende de que uno pueda, digamos, disponerlas. Bueno, en todo caso, estoy suponiendo aquí que tengo, disculpe un momentico, tendría esa situación, estaría entonces ubicando, vamos a colocar el eje neutro. El eje neutro, no, perdón, el eje es, sí, el eje neutro, perdón, el eje neutro. Bueno, voy a ponerlo aquí, el eje neutro. Me va a resultar igual que el eje centroidal, pero bueno, coloquémoslo, no importa, o coloquémoslo un poquito más cerca por acá. Yo voy a decir que el eje, para no confundir la situación, le pongo raya, doble punto, ¿no? Este diría que es el eje neutro, que está definido por la profundidad, esa profundidad del eje neutro viene a ser entonces como la distancia de la fibra más comprimida hasta el eje neutro, recuerden entonces C. Y C siempre va a estar con... Ay, María Santísima, hombre, yo no entiendo por qué. Y vamos a definir entonces la posición del eje, con otro color lo voy a definir como para que no haya... Con este color lo voy a definir aquí al lado, pero es por pura coincidencia, ¿no? Realmente es porque así suele ocurrir incluso. Bueno, diría que bueno,
estoy definiendo para que tengamos en cuenta que pueden haber cosas como esas. Al verde lo estaría llamando eje centroidal, y este eje centroidal se caracteriza porque está ubicado a H medios. Entonces, a H medios del otro lado. Muy bien. Entonces, ¿qué tendríamos? Que vamos a tener un bloque de compresiones, pero en esta ocasión quiero que lo entendamos porque es que así lo vamos a concebir. Que este bloque de compresión, en lugar de estar la fuerza CSU de arriba para abajo, la vamos a poner de abajo para arriba. O sea, simplemente cambiamos la dirección. Entonces, este sitio donde estaría CSU, o mejor, sí está aplicado a A medios, ¿no? Entonces, estaría aplicado a esta distancia a medios. Sería a medios. Y tendríamos nosotros entonces fuerzas que van a estar actuando, que vamos a tener fuerzas que van hacia arriba. Por ejemplo, estas fuerzas concentradas hacia arriba, diría, la voy a colocar aquí. Esta, todo lo que esté a la izquierda del eje neutro estará trabajando como el concreto a la compresión. En este caso, entonces tendría yo esta fuerza aquí, trabajando a la compresión, en la misma dirección que está trabajando este. Entonces yo diría que si nos vemos en planta, diría que esta barra, miremosla acá también es importante. Miremosla acá en planta, es importante que definamos esto. Yo tengo el bloque de compresiones aquí, más o menos. O sea, esto estaría definido como A. Bueno, esto quiere decir que estaría trabajando la compresión en toda esta zona. Con la profundidad A. Vamos a definir aquí este otro eje. Bueno, sería este. Y definamos el otro eje, que sería el eje verde. Perdón. Entonces miramos que tenemos tres líneas. Una, la azul, que está delimitando al área del bloque de compresiones, visto en planta. Un eje rojo en línea dos puntos, que me está indicando el eje neutro, la posición del eje neutro. Y otro eje que es raya, punto, que sería el eje centroidal. Entonces, quiero que cuenta, y no vamos a confundir eje centroidal o eje, digamos, que pasa por el centroide del plástico también. No lo he hablado, lo vamos a hablar a ver ahora en este momentico, ojalá no me olvide, hablamos del centroide plástico, que es importante. Y digamos que lo que estoy pintando aquí en verde, raya, punto, es el eje centroidal o el centroide plástico, ¿no? Y el raya, dos puntos en rojo es el eje neutro. Entonces, todo lo que esté a la izquierda del eje neutro nos va a estar trabajando en la misma dirección que está trabajando el concreto, ¿no? El concreto va con una fuerza hacia arriba, ojo que la volteé, ¿no? Es decir, yo volteé, este era como lo que se veía en vigas y tal cosa, que el concreto trabaja la compresión de arriba para abajo, tal cosa, tal como tenía el esquema, que ya lo borré aquí a la izquierda, y que la armadura de refuerzo también trabajaba en la misma dirección del concreto, por supuesto, aquí sigue conservándose esto, simplemente que vamos a cambiar la dirección de la fuerza de compresión, la vamos a colocar de abajo para arriba, y la fuerza que desarrollan las barras a la compresión también, que están a la izquierda del eje neutro, ojo, estarán trabajando la compresión y trabajan hacia arriba. Y las barras que trabajan a la compresión, que a la tracción, estarán a la derecha del eje neutro. Entonces nosotros podríamos decir que estas barras
están trabajando a la compresión, a la tracción, perdón, a la tracción. Obvio que si las de a la izquierda están trabajando a la compresión como el concreto, las barras que están del otro lado del eje neutro, no vamos a confundir con el eje centroidal, las que están al otro lado del eje neutro están trabajando a la tracción. Entonces diríamos que cuando se va a encontrar cómo es el trabajo o cuál es el resultado del trabajo en conjunto de esa población de barras, que en este caso son 4 menos 3 por 4, 12 barras que existen, 12 barras. Este número de barras, valga la oportunidad también de decir, por ejemplo, yo tengo 4 barras por cara. ¿Qué significa? Que 4 barras por cara significa que yo tengo 12 barras, ¿no? ¿Y cómo es esto? Entonces, si yo tengo 4 barras por cara, número de barras por cara, llamémosle así. Número de barras por cara, ¿no? Número de barras por cara. Nos puede dar el número de barras totales. Entonces, digamos aquí, número de barras total. Número de barras total de la sección. Cuando uno tiene número de barras por cara igual en los 4 costados, puede decirlo. Entonces aquí, por ejemplo, yo tengo número de barras por cara. Es igual a 4. Y yo puedo decir que el número total de barras es igual al número, perdón, puedo decir que es igual al número de barras por cara menos 1 multiplicado por 4. Y de esa manera encuentro yo el número total de barras. Entonces, ¿qué tengo? 4 barras por cara, menos 1, 3, por 4, 12. Y usted puede ir a contar las barras que hay así. Así podría ser, por ejemplo, el número de barras por cara 10. 10 menos 1, 9. 9 por 4, 36. Serían 36 barras que hubiesen en todo el contorno de una columna. Entonces, todo lo define este número de barras por cara. De resto 1 y lo multiplico por las 4 caras y me da el número total de barras en la sección transversal. Obvio, jóvenes, cuando el número de barras por cara es igual, ¿no? 4 por este lado, 4 por este lado. Si yo tengo 3 y 4 por este lado, no se van a poder hacer esa gracia porque ya no les da. ¿Listo? Bueno, entonces quería decirles también lo siguiente. ¿Qué tenemos? Tenemos que vamos a formar lo mismo que hicimos en el procedimiento para vigas, ¿no? ¿Qué tengo yo? Voy a trazar, trazarlo con negro más bien, o con café para que nos dé un poco de contraste. Sí, yo voy a tomar una línea por aquí. Una línea horizontal y voy a ubicar las deformaciones unitarias, tratando de mirar este concepto de compatibilidad de deformaciones, ¿no? Entonces yo voy a colocar aquí. Entonces, ¿qué tengo? Esta línea de referencia para ubicar las deformaciones unitarias, ¿no? Entonces, voy a colocar ¿qué es? El eje neutro está aquí. En este sitio está el eje neutro, ¿no? La línea raya, 2 puntos, raya, 2 puntos, no significa el eje neutro. Por allí voy a trazar yo una línea de las deformaciones unitarias, considerando que las deformaciones unitarias tienen un comportamiento lineal. Entonces yo voy a trazar por aquí. Ojalá me dé resultado por aquí, así, por aquí. No, no me dio resultado. Voy a colocarle, a ver con qué le coloco. Voy a colocarle con este verde. Con este color verde aquí me voy a ir. De aquí para acá debe haber una recta hacia acá y de aquí para acá una recta hacia allá. Listo, me perdonan esa cuestión allí. En todo caso, voy a tener aquí, jóvenes, estas van a ser las deformaciones unitarias. Aquí voy a tener la deformación. Vamos a tener la deformación
esta que está definida por aquí. Es la deformación SU. Vamos a llamar SU y es igual a 0.003. Y estas deformaciones van a ser, las que están por el lado izquierdo del eje neutro van a ser deformaciones por compresión en el acero. Entonces yo voy a tener aquí una deformación. Voy a colocarle aquí en oscuro esto. Esta deformación aquí esta va a llamarse E', porque está con presión. Bueno, a ratos toca hacer unas cosas, pero increíbles aquí con esto. Bueno, digamos que la voy a llamar a esta fila la 1. A esta fila la voy a llamar 2. A esta la voy a llamar 3. Y a esta fila la voy a llamar 4. Entonces aquí tendría una deformación E' su S, porque está en el lado de las compresiones, llamada de acuerdo a la fila. 1. Y aquí voy a tener una deformación, mire, la más pequeñita aquí en este sitio. Esta deformación más pequeñita sería E' su S 2. Y aquí voy a tener una deformación por alargamiento aquí, ya que sería E su S. Sería esta deformación aquí, que sería E su S. Bueno. Yo diría que no le pongamos esto, perdóname. Vamos a regresar un poquito para no tener dificultades. Bueno. Ay, María. Bueno, vamos a llamarle más bien aquí, disculpen, esta deformación que va desde aquí hasta aquí de acuerdo a al cruce de la línea verde con las correspondiente línea de la columna de refuerzo, le voy a llamar S1. Lo voy a generalizar. Aquí lo voy a llamar S2 para no estar con... Y aquí esta parte con que viene a dar esta deformación aquí, lo voy a llamar S3. Y esta parte aquí, que ya la puedo mirar aquí, le voy a llamar S4. Entonces, vamos a llamarle la deformación SUS de acuerdo al cruce que se dé entre la línea diagonal verde que corresponde a las deformaciones unitarias, tanto por compresión como por tracción. La voy a llamar en su correspondiente valor SUS1, SUS2, SUS3, SUS4, que ya luego veamos cuáles son deformaciones por
por tracción, las veremos que son estas, las que están del lado derecho del eje neutro, y las que están del lado izquierdo, que serían SUS1 y SUS2, serían deformaciones por compresión, pero no le vamos a poner ningún distintivo de prima SUS, nada, simplemente todas las vamos a llamar SUS con su subíndice correspondiente a la columna que tengamos en ese momento, ¿no? SUS1, SUS2, SUS3, SUS4. Listo. Entonces, jóvenes, hasta ahí llegamos y luego pues entraremos un poquito más en materia para poder identificar cómo es que cada fila de refuerzo va a desarrollar una fuerza, ¿no? La deformación va a inducir un esfuerzo y el esfuerzo va a inducir una fuerza. Entonces lo vamos a ver cómo se desarrolla, cómo va eso hasta constituirse en fuerzas y hacer suma de fuerzas verticales. Igualmente tomar momentos alrededor del eje centroidal, vamos a tomar momentos alrededor del eje verde, vamos a tomar momentos causados por las barras de la derecha, por las barras de la izquierda y por la fuerza de reacción del concreto. Entonces de ahí podemos definir cuál será el momento resistente, así como podemos definir cuáles serían las fuerzas axiales resistentes, tanto por barras a tracción como por barras a compresión, como por el concreto comprimido en una profundidad A. Dejamos allí, procuramos encontrarnos en la tarde a las 4, de 4 a 5 con un grupo, de 5 a 6 con otro grupo, para mirar pues aspectos concernientes a detalles en esta parte, algunas preguntas, ver a ver si alcanzamos a hablar un poco acerca del proyecto, de cómo se va a ejecutar y cuánto va a tener, qué valor va a tener, qué peso específico va a tener en la materia. Listo, jóvenes, hasta aquí llegamos. Les deseo todo lo mejor y con quienes nos encontramos esta tarde, entonces nos volvemos a encontrar. Muy buen resto de día. Que lo pasen muy bien.